decía que es coaching profesional y que hoy muchísima gente apela a este tipo de prácticas, no sé si está bien dicho así, para mejorar aspectos, ¿sí? Que tienen que ver con un montón de cosas y que Fabián nos va a poder contar mejor que nadie. Buen día, ¿cómo estás? Alberto Trombetta te saluda. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes y muy buenas tardes para toda tu audiencia. Si para vos es buenas tardes, para mí también. Entonces, buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Sí? Pero, ¿vos estás, dónde estás? Yo estoy en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, entonces tenemos la misma franja horaria, por lo tanto estamos al mediodía, pero si si vos ya comiste buenas tardes, te digo buenas tardes. Contame, Fabián, ¿qué es vos sos coaching profesional? ¿Qué representa ese tipo de prácticas? ¿En qué nos ayudan? ¿Por qué es importante hacerlo? Dame un pantallazo general y después nos metemos en temas particulares, si querés, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, esta es una práctica, es un proceso comunicacional, es a través de las conversaciones, donde el cliente es capaz, o el cliente o el coachee, como le llamamos nosotros, es capaz de alcanzar sus propias metas. Lo primero que hay que decir que esto no es terapia, porque muchas veces terminan confundiéndolo con una terapia psicológica y no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, a nosotros nos rige la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, y una de las cuestiones más importantes es la ética a la hora de trabajar. Y cuando nosotros recibimos un cliente que está con emocionalidad baja, con angustia y demás, inmediatamente lo tenemos que derivar con un profesional. Nosotros trabajamos con las personas que pueden y quieren alcanzar una meta y que no están pudiendo por diferentes razones, ya sea que tienen algunas creencias que lo limitan, algún tipo de emoción o los valores que se le ponen en juego a la hora de poder alcanzar sus propios objetivos. Es decir, el coaching sirve para alcanzar metas, pero yo estoy leyendo acá la publicación que vos hiciste y vos decís, sí, hablaremos de coaching como herramienta para la transformación personal. Sí. Es decir, es para la transformación personal para alcanzar una meta o la transformación personal para dejar de lado aquellas cosas que de alguna manera son inhibitorias, como para poder hacerlo. ¿Siempre el objetivo es alcanzar una meta o tiene que ver con una cuestión interna sin que necesariamente pase por ahí la cosa? ¿Te la rebusqué demasiado? No. Es muy buena tu pregunta, Alberto, y vamos a traer un poco de claridad. Cuando un cliente viene y abre un proceso, Sí. En realidad se abren dos procesos diferentes. Digamos, uno, si trazamos una línea imaginaria, por arriba va la meta que quiere alcanzar, ¿no? El objetivo que se propone. Y por debajo, al mismo tiempo, empiezan a trabajar todo lo que tiene que ver con su ser, que es lo que lo está imposibilitando. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero irme de viaje, Sí. ¿no? Y por alguna razón me quiero ir del país, o no sé, o quiero cambiar algo en mi vida, y por alguna razón no estoy pudiendo, entonces, al mismo tiempo que vamos abriendo un proceso y vamos generando distintas acciones o distintos objetivos pendientes a que nos lleven a esa meta, nosotros empezamos a trabajar por abajo lo que es lo ontológico, que es lo que tiene que ver con el ser, Claro. que es lo que te decía antes, qué es lo que no está pudiendo, qué emociones lo traban, cuáles son las creencias que lo están limitando, ¿no? Y porque eso le genera pensamientos imposibilitantes y termina accionando de una manera diferente. Yo te voy a traer un caso particular, ¿no? Sí. Personal. Mi quiebro ontológico, cuando yo estaba estudiando, yo había llegado al coaching porque estaba con una búsqueda personal y no sabía qué era lo que me estaba pasando porque vivía más o menos en el enojo permanente. Entonces, cuando estaba estudiando, empecé a tener un proceso de coaching con mis formadores y descubrí que el enojo era producto de la distinción del no. ¿Por qué? ¿Qué me pasaba a mí con el no? Yo no lo veía como una pérdida, como algo que iba a perder, y a mí no me gustaba perder a nada. Entonces no sabía decir no, poner límites
y entonces terminaba adaptándome o a las personas o a las situaciones. Entonces terminaba enojado. Cuando yo pude distinguir... Terminás enojado porque aceptabas lo que no querías. Claro, exactamente. Cuando yo pude distinguir que el no era algo que me podía posibilitar abrir una conversación difícil que tampoco podía abrir, sí, ¿no? Porque este miedo a la pérdida hacía que diga no, digamos, no puedo decir no, entonces tengo miedo de perder, y como tengo miedo de perder no acciono. Entonces me quedaba ahí en la angustia, me quedaba enojado y quedaba así en esa zona de que yo llamo de disconfort. Sí. Cuando yo pude distinguir que el no era una posibilidad para abrir una conversación difícil o para decir, bueno, hasta acá llegué y puedo empezar a decir no, en el momento que puedo empezar a decir no, en el momento adecuado, entonces me cambió la ecuación a mí, porque ahí pude distinguir de que había una posibilidad, digo, bueno, o cambiamos algo o esto tiene que terminar acá. Y de esa manera empecé yo a transitar otro proceso. Entonces yo a partir de ahí dije, bueno, a ver, voy a empezar a decirle no a ciertas cosas, pequeñas, las que pueda, como un paso de bebé, como cuando un bebé empieza a caminar. Sí. Bueno, eso me fue posibilitando ganar en confianza, y a partir de ahí mi vida empezó a hacer un giro. Entonces cada vez empezaba a decirle no a cosas que me eran imposibilitantes y a decirle sí a lo que me daba posibilidad. Y así empecé a lograr objetivos. Cuando yo terminé ese proceso dije, pucha, qué cambios que me generó, porque digamos yo había ido al coaching a buscar un cambio para mí. Pero ¿cómo? Me di cuenta, Fabián, pará. Me parece súper interesante todo, pero quiero preguntarte cosas. ¿Cómo descubro a qué cosas decirles que no y a qué cosas decirles que sí? ¿Sí? ¿Cuál es el tamiz que me va a permitir de alguna manera diferenciar o poder hacer la diferenciación entre las cosas que me hacen bien y las cosas que me hacen mal? Bueno, digamos, llevando, esto tenía que ver con mi propio proceso, ¿no? Con qué cosas a mí de la vida o qué personas a mí de la vida yo no le podía decir no a situaciones que no tenían que ver con mis valores, porque ahí es donde entran los valores nuestros, ¿no? Sí. Donde se pone, porque lo que sucede es que hay cosas que se ponen en juego que son nuestros propios valores y decimos, no, esto yo no lo quiero para mi vida. Pero claro, digamos, yo no lo quería para mi vida, pero no sabía decir no a eso, ¿no? Sí. Entonces cuando puse en relieve que mis valores estaban por encima de y pude empezar a poner luz ahí, entonces ahí es donde yo empecé a cambiar. Pero eso tiene que ver con cada uno, digamos. Yo necesitaba decirle no a algunas personas y a algunas situaciones que a mí me imposibilitaban crecer como persona. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes que nos permitan visualizar cabalmente todo esto que vos me estás diciendo? ¿Sí? Contame alguna situación que tenga que ver con hechos con los cuales convivís diariamente. Si la gente te va a ver, ¿por qué tema en particular de forma mayoritaria? Bueno, digamos, por lo general el 80% de los clientes sí. lo que siempre quieren trabajar en liderazgo, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo, bueno, digamos, me recibí en Axon y digamos, soy staff de formaciones de ontológico y de laboral. Sí. Y digamos, y en las formaciones de laboral lo que vienen a buscar es poder liderar equipos. Sí. Pero antes de liderar equipos necesitan encontrar su propio liderazgo, que tiene que ver con poner luz con todas estas cosas que tienen que ver con su propio ser. Entonces claro. El 80% de las personas que vienen, que se hacen atender, terminan trabajando, haciendo como un proceso ontológico para trabajar realmente primero su propio liderazgo. Y una vez que pueden poner luz en su propio liderazgo, ya pueden empezar a transformar sus equipos en las empresas o en sus pymes o en sus emprendimientos. ¿Te ha tocado trabajar con políticos? No, todavía no me ha tocado trabajar con políticos, porque yo hace un año que estoy certificado. Sí. y digamos, el camino es como que está comenzando, pero no me ha tocado. Bien. No, pero está fantástico lo que me decís, porque me parece que
lo que vos estás dando son herramientas como para poder modificar un montón de cosas con las que uno convive sin quererlas tanto, ¿sí? Sino porque el devenir te va llevando a eso y vos no sabés cómo negarte. Es decir, entiendo perfectamente hacia dónde vas. Seguí contándome, que me parece más que interesante todo esto, y a la gente que nos está escuchando mucho, estoy recibiendo mensajes que tienen que ver con esto, ¿sí? Sí, una de las cosas más importantes que nosotros trabajamos es con el propio compromiso del cliente. Si el cliente no se compromete a trabajar, mucha magia no podemos hacer como coach nosotros, ¿no? Porque nosotros trabajamos, digamos, con la palabra con lo que trae el cliente, con lo que se supone que quiere, pero ese querer también va acompañado de un fuerte compromiso para el cambio, ¿no? Porque muchas veces dicen que quieren algo y después no pueden comprometerse porque quizás, digamos, su momento no es, o el compromiso a medida que va transitando ¿cómo se llama? El proceso, no lo van pudiendo sostener. Entonces, digamos, no pueden alcanzar esos cambios, sí, que son las menos, ¿no? Son pocas las personas que no logran, porque en realidad cuando eligen un proceso de coaching, el compromiso es alto y terminan logrando sus objetivos, ¿no? Incluso sucede muy a menudo que terminan un proceso, porque el proceso tiene que ver con alcanzar un objetivo, pero, digamos, se van satisfechos con ese objetivo y inmediatamente abren otro proceso para alcanzar otras metas. Está buenísimo, quiero decirte, ¿sí? Me parece como que lo deberíamos hacer un poco todos, porque todos tenemos un poco de todo esto que vos estás señalando, todos convivimos con situaciones de esta índole. Digo, me parece que está buenísimo que aparezcan herramientas que nos permitan trabajar todo aquello que no nos gusta, ¿sí? O todo aquello que nos hace mal, o todo aquello a lo que tenemos que decir que no, pero por un montón de factores le decimos que sí. Por lo tanto, creo que es una herramienta que es relativamente nueva, o por lo menos está explotada hace muy poco, y me parece que debíamos profundizar esto porque creo que todos estamos en la búsqueda de lo que nos hace bien, ¿no? Digo, la vida es un poco eso, ¿no? Tratar de encontrar las cosas que nos hacen bien y estar desechando las cosas que nos hacen mal, y a veces no sabemos cómo hacerlo porque nos sometemos a determinadas situaciones sin saber cómo tenemos que hacer para rebelarnos, ¿sí? Me parece que la cosa pasa por ahí también, ¿sí? Es así como vos lo decís, Alberto. Hoy el mundo requiere de herramientas blandas y el coaching es esto, ¿no? Herramientas blandas. Hoy las empresas están volcándose, por ejemplo, orientándose hacia las personas y usan mucho el coaching para poder, digamos, atender a este capital humano que hoy está necesitando de este tipo de herramientas. Es una herramienta fantástica para alcanzar objetivos, porque lo único que hace el coach es acompañar al coachee o al cliente a que pueda ponerle luz y alcanzar sus propios objetivos, lo que quiere, lo que no está pudiendo ver. Nosotros muchas veces decimos que... Fabián, las empresas buscan generar este tipo de cosas a los efectos de poder optimizar el recurso humano que tienen, ¿así sería? Exactamente. Hoy una de las grandes empresas que más pone el foco en su capital humano es Google, claro, porque tiene, claro, digamos, está muy orientada a las personas, y todos están copiando el modelo de Google, o la gran mayoría está copiando el modelo de Google para poder... ¿Cómo es el modelo de Google? Y el modelo de Google es totalmente orientado a las personas. Tienen, digamos, las personas tienen un montón de beneficios, tienen espacios de creatividad, ¿no? Sí. Tienen días, digamos, flexibilidad laboral. Hoy con esto de la pandemia muchos pueden trabajar desde su casa, en esto del método de home office. Digamos, tienen espacios de creatividad dentro de la organización, tienen momentos de relax, pueden hacer gimnasia, digamos, tienen infinidad de beneficios también económicos que los ayudan a que ellos estén cómodos, porque, a ver, hoy la generación de los millennials y los centennials son los que hicieron disruptivamente el gran cambio.
en esto de la flexibilidad. Hoy buscan este tipo de cosas. Y próximamente se viene la generación alfa, que Sí. o la generación T, que es la generación táctil, que es, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Que hoy es un adolescente. Y cada vez están buscando esto, ¿no? Más laxitud en la manera de trabajar. Y hacia ahí están yendo todas las empresas. Y el coaching está entrando muy fuerte en todas las empresas, en todas las organizaciones. Fabián, yo soy hincha de Estudiantes de La Plata, ¿sí? Sí. Vos trabajaste con Bilardo. Bilardo, Sí. ¿sí? Hablemos de Carlos Salvador Bilardo. Un tipo Sí. resistido, pero con una capacidad de liderazgo única, ¿sí? Sí. Resistido por algunos, por las formas, pero con una capacidad de liderazgo enorme y con una claridad hacia los objetivos a cumplir o a llegar inobjetable, ¿sí? Sí. Te lo pongo como ejemplo porque Karina se encargó de que yo supiera esto, pero digo, para mí, que soy hincha de Estudiantes, ¿sí? Carlos Salvador Bilardo representa muchísimas cosas. Hablame un poquito de eso desde esta perspectiva que estamos hablando ahora, ¿sí? ¿Está bien lo que te estoy diciendo? Sí. Yo mi profesión de base es periodista. Yo soy periodista desde hace 30 años. Sí, claro, por eso. Y arranqué como periodista deportivo y tuve la posibilidad de poder trabajar con Carlos. De hecho, hemos compartido momentos. Yo me acuerdo que con algunos compañeros hemos viajado a Gualeguay cuando fue lo del carnaval. Sí. Es una persona que yo admiro y quiero muchísimo, y es un gran líder. Es un gran líder y él, digamos, no quizás sin que, porque esto es hace 20 años atrás estoy hablando, cuando yo trabajaba en Radio La Red, sin que todavía esté el coaching instalado, ¿no? Sí. Era una persona que estaba orientada a las personas, un líder orientado a las personas, era un líder coach, como llamamos nosotros. Claro. Porque él estaba a su jugador, hoy vos lo ves, toda la camada del 86 está siempre pendiente de él y hablan con cariño y lo recuerdan con cariño y es como su segundo papá. Sí. A mí ¿sabes lo que me llama la atención respecto a eso? Yo también lo conocí personalmente y a mí me encanta cuando lo escucho a los jugadores de la generación del 86, a tipos a los que les cuesta, viste, decir, ablandarse, como Ruggeri o como otros, ¿no? Y que hablan con tanto cariño, digo, con tanto cariño, con tanta admiración de lo que primero de lo que representó Carlos Bilardo, que era un líder, ¿sí? Que era un líder. Así que nada. Total. ¿Sí? Un líder total. Y te digo más, yo en el tiempo que compartí en la radio, también con nosotros era lo mismo, porque éramos todos pibes y él estaba atento a cualquier necesidad, digamos. Por ahí alguno se sentía mal y él ya se convertía en doctor y te asistía. Y te llevaba al otro estudio y si te tenías que descambiar para que él te atienda en ese momento, lo ha hecho con compañeros. No, es una persona espectacular. La verdad que es una persona espectacular que yo aprecio un montón. Fabián, me encantó charlar con vos. Decinos cómo hacemos para ubicarte, ¿sí? ¿Por dónde te ¿Cómo buscamos? no? Bueno, tengo mi página de internet que es fabiancia.com y si no mi Instagram que es ser, hacer, tener, ok. Ser, hacer, tener, ok. Ser, hacer, tener, ok. Me encantó eso, ¿eh? Bueno, está bueno, está bueno. Fabián, un gustazo. Abrazo, amigo. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Alberto, y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, adiós. Bueno, Fabián, sí, está bueno, ¿no? Lo del coaching. ¿Le gusta el coaching?